Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, por supuesto, a mi gran amigo y compañero Marcos Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Oye, para los que no nos estén viendo en YouTube y para los que nos estén viendo también, llevas una camiseta muy chula, ¿no? Hombre, llevo que aquí merchandising oficial de Café Karlovich, cortesía de mis buenos amigos de Tres Corazones Personalizaciones. Recomiendo que echéis un vistazo a las cosas chulas que hacen en Instagram. Además de camisetas, ojo, se vienen tazas, termos, llaveros, de todo. O sea, que gracias a ellos que son los que hacen este gran trabajo. Te vas a tener que pedir una pronto, ¿no? Yo creo. Bueno, ya he pedido una, ya lo sabes. El DeLorean ahora lo tengo que coger para conseguirla. Pues nada, bienvenidos a todos, una semana más, aquí estamos, como siempre, con el balón en los pies, dispuestos a traeros el mejor contenido de fútbol retro. Recordad, suscribiros, que está creciendo la familia de Café Karlovich cada vez más, cada vez somos más, así que no perdéis sitio y no dudéis en seguirnos en todas nuestras plataformas. Hoy no volvemos con una sección nueva, seguimos con una que iniciamos ya hace cosa de un mes, si no me equivoco, y una que a mí me gustó bastante, la verdad, Marcos, como es la de Catedrales. Pues sí, hoy hay una nueva entrega de esta sección, Catedrales. La inauguramos hace algunas semanas con el episodio dedicado al viejo San Mamés. Y para este segundo capítulo vamos a viajar hasta Alemania, concretamente hasta la región de Baviera, y vamos a hablar del Estadio Olímpico de Múnich, que fue un recinto testigo de grandes gestas futbolísticas que con un innovador diseño, que todos recordaremos, se convirtió en un icono de la arquitectura deportiva mundial. Y debemos una explicación, antes de nada, a todos los que nos estén escuchando, porque cuando presentamos el primer episodio, dijimos que en la sección Catedrales íbamos a recordar estadios ya desaparecidos, estadios que dejaron una huella imborrable en la historia del fútbol, pero que ya desgraciadamente pues no estaban en pie. Pero el Olímpico de Múnich es un estadio que sigue en pie. Nos hemos tomado la licencia de traerlo porque consideramos que, si bien sigue siendo un estadio vivo, desapareció de la primera línea del fútbol una vez que el Allianz Arena cogió su relevo. Pues sí, porque además hablamos de un estadio olímpico, pero que es mucho más que eso. Si el estadio se hubiese quedado como una simple sede olímpica, como tantas que hay, ¿no? Y entre muchas comillas lo de simple, que ya tiene mérito, sería sin duda relevante en la historia del deporte, pero no estaríamos hoy hablando aquí en nuestro canal de fútbol. Si forma parte de la historia del fútbol es porque, una vez finalizados los Juegos de 1972, se va a convertir en la casa de los dos principales equipos de una ciudad tan futbolera como era Múnich, siendo sus huéspedes el Bayern de Múnich y el Múnich 1860. Pero como hicimos con San Mamés, pues vamos a hacer un repaso, ¿no?, de sus antecesores. Aquí tenemos una particularidad. Como bien hemos dicho, tenemos dos compañeros de piso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que elegir entre uno de ellos, Marcos. Bueno, yo creo que en este caso la elección es sencilla, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco hagamos menor al Múnich 1860. Es verdad que en su palmarés tan solo hay una liga en los años 60, una Bundesliga, pero, ojo, llegó en su momento, incluso en la 63-64, a toda una final de Recopa contra el West Ham United. Pero sí, como bien dices, sí, desde luego la balanza se decanta claramente en favor del Bayern. Sí, analicémoslo en general desde la perspectiva del Bayern, para que no se nos descontrole sobre todo el recorrido histórico, para que no se bifurque.
Y oye, con San Siro, por ejemplo, tendríamos una disyuntiva mucho más difícil. Pero por suerte, mira, San Siro aún sigue en activo, lo seguirá estando por ahora, así que no tendremos que tomar esa dura decisión en un posible programa sobre este estadio. Y en este caso, pues centrémonos en el Bayern, porque como hicimos en el caso de San Mamés, vamos a hacer un recorrido por los estadios anteriores al Olímpico de Múnich. El Bayern de Múnich fue fundado en 1900 tras una escisión de 11 jugadores del ya desaparecido TSV Múnich. Y en sus primeros años, como pasará con prácticamente cada equipo del que hablemos, no contaban con un estadio propio e iban deambulando de un campo a otro. Y sí, campo, porque eran literalmente campos más que estadios. Y ni siquiera contaban con un nombre, más allá de identificarse con las calles en las que estaban situados. Clemenstrasse, Karl Theodor Strasse, y ya en 1907, el que fue el primer hogar del Bayern, el campo de Leopoldstrasse. Precisamente en este último, pues permanecieron hasta 1924. Incluso llegaron a construir una tribuna para los espectadores. Síntoma claro de que el interés por el fútbol en la ciudad iba en aumento. De ahí se trasladaron al histórico Grünwalder Stadion. Este recinto más moderno pues, se convirtió en su estadio durante décadas. Y fue donde el Bayern creció como club. Y se convirtió en un club top, tanto en Alemania como a nivel europeo. Como luego sucedería con el Olímpico y con el Allianz, el Grünwalder Stadion, Bayern y Múnich 1860 compartieron este feudo. Esto ha venido sucediendo hasta que en 2017 la sociedad dueña del Allianz rompió el acuerdo del alquiler con el vecino pobre y en 1860 volvió entonces adivina dónde, Marcos, al Grünwalder Stadium, que con más de 100 años de vida aún permanece en activo. Pero vayamos al origen y a la construcción de este mítico Olímpico de Múnich. Sí, el Grünwalder será uno de los estadios en activo más antiguos de Europa, seguro. Pues sí, Tony, como has dicho, vamos a hablar del origen y de la construcción del estadio, del Olímpico. Para esto tenemos que remontarnos a 1966, que es la fecha en la que el COI eligió Múnich como sede de los Juegos Olímpicos del 72 por delante de Madrid, que ya entonces aspiraba a algo que hoy, 53 años después, sigue sin conseguir, pese a haberlo intentado en repetidas ocasiones. Ya hace tiempo que no, pero hemos sido testigos. ¿Qué ocurrirá antes? ¿Super Bowl para Buffalo Bills, Champions para la Ley o Juegos Olímpicos para Madrid? Pues de esas tres, la de los Buffalo Bills no te sé decir. Yo creo que los Juegos Olímpicos para Madrid, entre las otras dos. No, bueno, yo creo que este año acabamos con el debate, fíjate. Bueno, pues después de ser elegido sede, Múnich se propuso construir unas instalaciones que estuvieran a la altura de tal acontecimiento y que al mismo tiempo consiguieran borrar el triste recuerdo que habían dejado los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Para ello, en el norte de la ciudad de Múnich, concretamente en una bonita zona verde llamada Oberwiesenfeld, que significa algo así como la alta pradera de campo, se proyectó el München Olympian Park, Parque Olímpico de Múnich, que estaba constituido por un ambicioso conjunto formado por pabellones, piscinas y hasta un lago artificial, que lo iban a convertir en un referente del urbanismo deportivo de la época. La joya de la corona del Olympian Park iba a ser, como no, el Estadio Olímpico. Y para decidir el diseño se convocó un concurso al que se presentaron prestigiosos estudios de arquitectura y que ganó el arquitecto alemán Günther Bennigsch, con el icónico diseño que todos conocemos hoy en día. Pues sí, pero una cosa es dibujar y otra cosa es levantar un estadio como este, con la complejidad técnica que tiene. Así que para sacar el proyecto adelante, que era todo un reto a nivel arquitectónico, Bennigsch se asoció con el también arquitecto alemán Fray Otto, que es un arquitecto súper prestigioso que acabaría ganando el Pritzker, el Nobel de Arquitectura, en 2015, que era en esa época el maestro de las estructuras tensadas, que es la clave de esa cubierta tan representativa del Estadio Olímpico. Y fue Otto el encargado de idear los modelos matemáticos que permitieron levantar dicha cubierta. Una cubierta transparente que había dibujado Bennigsch y que convierte al estadio en un recinto único desde el punto de vista del diseño. Esta cubierta pretendía simular las colinas de Baviera y no solo cubre una de las tribunas del estadio principal, como supongo que la mayoría pensarán, como yo pensaba, sino que se extiende también dentro de la Villa Olímpica, del Parque Olímpico, por el gimnasio y por la piscina cubierta. Pero para ser objetivos, Tony, hay que decir que el estadio, más allá del diseño, tuvo defectos.
Sí, y es que a pesar de su diseño innovador, se dice que la acústica era buena y que el sonido del público no se proyectaba al campo. Si le damos crédito a esto, no tenemos argumentos para defender lo contrario, y le unimos la pista de atletismo que siempre estuvo allí, pues se trataba de un serio hándicap. A ver, yo no he estado, desgraciadamente, en un partido disputado allí, pero no sé tú, pero desde luego a mí no era la sensación que me daba, porque cuando veía un partido como visitante, a mí me daba un pánico el Olímpico como no me ha dado casi ningún otro estadio, ¿eh? Pero bueno, habrá que hacer caso a aquellos que sí que fueron a ver partidos allí y a los propios dirigentes del Bayern, que sí que tenían esa opinión. Además, hay que recordar que esa época, ¿no? Sobre todo la que nosotros vivimos, ¿no? La de los 90, se decía, ¿no? Que viajar a Alemania era viajar prácticamente al infierno, ¿no? A nivel futbolístico hablando, claro. Pero, y a mí tampoco me da esa sensación, pero como bien dices, no somos quien para rebatirlo, ¿no? Pero no era solo este el único problema que había, ¿eh? Otro problema, dicen los que sí vivieron partidos in situ, era la temperatura, ya que hacía demasiado frío en invierno, especialmente en la parte de la grada que no estaba cubierta. También había quejas por la poca inclinación de las gradas, que restaba visibilidad a los aficionados. Y como eran conscientes de ello, propusieron cambios para solucionar estas incomodidades, Tony, pero el arquitecto, Gunther Benich, que conservaba los derechos sobre el diseño, las vetó. Y Tony, como siempre me gusta mirar el coste de los estadios para tratar de compararlo con construcciones más recientes, en este caso el coste fue de 137 millones de marcos alemanes, que hoy equivaldrían a aproximadamente 335 millones de euros si hacemos un ajuste de la inflación. Es un verdadero pastizal, aunque muy por debajo de sedes olímpicas más recientes como el Estadio Olímpico de Londres, sin ir más lejos, que se elevó por encima de los 500 millones de libras. Si analizamos el aforo, el Olímpico tuvo originalmente una capacidad de 77.839 espectadores, con 46.306 asientos, 33.583 espacios de pie y casi 1.000 plazas para prensa y autoridades. Durante los Juegos Olímpicos del 72 y el Mundial del 74, el aforo aumentó ligeramente, gracias a una tribuna adicional que elevó su capacidad a 80.000 espectadores. Con tiempo y tras sucesivas reformas para cumplir con normativas de seguridad de UEFA, se convirtió en un estadio solo de asientos, reduciendo su capacidad a 63.613 plazas para eventos deportivos y 77.337 para conciertos. Y no solo son cifras, si hablamos ya de equipamiento, fue el primero en Alemania con calefacción subterránea para el césped y sistema automático de riego, que ahora es una cosa pues que se da por supuesta en los estadios, pero que entonces desde luego no lo era. Las instalaciones eran muy modernas para la época, incluían vestuarios, piscinas de recuperación, un área VIP, también pionera en Alemania, imagínate, en el año 72 un área VIP en un estadio, y también pues cabinas de prensa completamente equipadas y una tribuna principal con una sala de control elevada y una pequeña zona, una lounge, para patrocinadores. Supongo que daba gusto a cualquier patrocinador ir a ver un partido allí. Pues, ¿qué te parece, Marco? Vamos con la inauguración de este estadio, ¿no? Sí, porque, venga, yo creo que al final es lo más importante, fuera de tecnicismos. Claro. Para reforzar su obra de estadio de fútbol, el Olímpico de Múnich no se estrenó en los Juegos, sino con partidos de fútbol. Y no fueron partidos cualquiera, como vamos a ver. Se inauguró oficialmente el 26 de mayo de 1972, con un encuentro internacional amistoso entre las selecciones de dos países que nos suenan a otros tiempos, ¿no? De hecho, hoy en día difícilmente se podría repetir dicho encuentro. Hablamos de la República Federal de Alemania y la Unión Soviética, en el que los anfitriones pues, ganaron 4-1 ante los casi 80.000 espectadores que abarrotaban las gradas. Y no era para menos, porque aunque parezca increíble, fue el primer partido internacional en Múnich desde 1940, el quinto en la historia de la capital bávara hasta ese momento. Sorprendente que en una ciudad tan importante como Múnich y tan futbolera llevaran 32 años sin albergar un partido de su selección. Imagínate eso en ciudades en España, pues como Valencia, Sevilla, se hace algo impensable. Bueno, así ahora veremos que recuperaron el terreno perdido rápidamente, gracias precisamente al Olímpico de Múnich. Y el gran protagonista de este partido, ¿quién fue? Pues no podía ser otro que Torpedo Müller, que marcó los 4 goles de su equipo y dejó de esta forma escrito su nombre con letras de oro en el nuevo templo. Vaya pedazo de delantero, Tony. Gerd Müller, sin duda, uno de los mejores de la historia.
Sí, sí, nadie mejor que él para bautizar este estadio, desde luego. Pues un mes después, el 28 de junio del 72, iba a ser el turno del estreno del Bayern Múnich, que jugaba la jornada final de la Bundesliga frente al Schalke 04, jugándose además el título. Así que el estadio se volvió a abarrotar y el Bayern no perdonó y se proclamó campeón de Alemania tras vencer 5-1, con la contundencia que los caracterizaba, al equipo de Gelsenkirchen. El primer jugador en marcar en la nueva casa de los bávaros con la camiseta del Bayern fue alguien no tan conocido como Müller. Fue Johnny Hansen, un defensa danés en el minuto 31 de la primera parte. Y esa noche también marcaron, eso sí, 3 mitos. Paul Breitner, Uli Hoeneß y Franz Beckenbauer. En esta ocasión Müller se guardó los goles. Cosas del fútbol. Tras estos 2 partidos que acabamos de relatar, el estadio ya albergó los juegos para los que fue concebido. Y fueron unos juegos que nacieron como los Juegos de la Alegría, pero que son recordados con bastante tristeza, principalmente por el asesinato en la Villa Olímpica de 11 miembros de la delegación israelí a manos del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Hechos que se relatan en la película del año 2005, Múnich, de Steven Spielberg, que recomiendo como gran película que es. Pues sí, me sumo a la recomendación. Durante los Juegos, el recinto que tantas alegrías daría en los siguientes años al Bayern, además de albergar las ceremonias de inauguración y de clausura, pudo ver al fondista finlandés Lasse Viren volar para conseguir el doblete en 5.000 y 10.000 metros. Que luego repitió en los siguientes Juegos. Ahí es nada. Ojo, Y para no tener mono de fútbol, porque al final este estadio, por muy olímpico que sea, tenía corazón futbolero, obviamente, pues albergó la final del torneo olímpico que enfrentó a la gran potencia olímpica de aquellos tiempos, los húngaros, contra una gran selección de Polonia. De hecho, tan grande era que ganaron los polacos por 2-1, con doblete de su pichichi Deina. Pasados estos juegos, y aunque siguió albergando otros acontecimientos deportivos, y además de conciertos, pasó a ser sobre todo, por lo que les recordamos hoy en día, ¿no? Un estadio de fútbol. Y Tony, aparte de la final del torneo que acabamos de relatar, fue un estadio testigo de la gloria del Bayern durante más de 30 años y además sede de partidos auténticamente memorables. Y sobre todos ellos destaca la final de la Copa del Mundo del 74 que disputaron la República Federal de Alemania y la Naranja Mecánica, como se conocía entonces a la selección holandesa de Rinus Michels que lideraba en el campo Johan Cruyff, que además partía como favorita tras haber deslumbrado durante el torneo y que aún lo fue más cuando Johan Neskens adelantaba a los tulipanes en el minuto 2 al convertir un penalti. Ojo cómo sonaba ese día el Olímpico de Múnich. Bundesrepublik Deutschland. Meier. Vogts. Breitner. Schwarzenbeck. Beckenbauer. Bonhoff. Hoeneß. Grabowski. Overath. Müller. Hölzenbein. Buah. O sea, ni el Thunder en el Metropolitano igual a eso. Vaya ganas de poder saltar al campo para jugar ese partido. No, vaya clase de alemán que acabamos de recibir. De pronunciación, correcto. De pronunciación de los nombres. Y con ese estadio no podía perder la selección alemana. De hecho, fue protagonista clave con ese ambientazo y dio alas a los alemanes que remontaron ese gol de Neskens y acabaron llevándose la Copa del Mundo con un gol de, como no, Torpedo Müller en el minuto 43, a la media vuelta, 100% marca de la casa, un Müller que volvía a dejar su sello en su estadio favorito. Un estadio olímpico, estadio mundialista, pero también estadio con protagonismo en la mayor competición de clubes a nivel europeo, en la Copa de Europa. Y es que fue sede de 3 finales de la Copa de Europa. La primera la tenemos muy fresquita aquí en Café Karlovich. Y es que hace poquito lo hemos relatado en un capítulo, cuando fuimos los mejores, la que enfrentaba en 1979 al Nottingham Forest de Brian Clough y al Malmö sueco, que se llevaron el conjunto inglés con un gol del futbolista del millón de libras. Los que hayan escuchado el capítulo ya sabrán a qué nos referimos. Trevor Francis. Si no lo habéis escuchado, estáis perdiendo tiempo. O sea, lo ponéis en cola y en cuanto acabemos
al lío. En la edición de 1993 fue el Olympique de Marsella el que derrotó al Milán con un gol de cabeza de Basile Boli a la salida de un córner, consiguiendo el primer y único título de un equipo francés hasta la fecha. Y en 1997 este estadio sería talismán de un conjunto alemán, pero no sería del Bayern de Múnich. De hecho, ese año ni siquiera disputó esa edición de Champions League porque todavía participaban solo los campeones de las ligas. Fue el Borussia Dortmund, que venció 3-1 a la Juventus con doblete de Karl-Heinz Riedel y ese inolvidable golazo de vaselina del joven canterano Lars Ricken, nada más ingresar en el campo. Y si hablamos de momentos inolvidables del estadio, inolvidables también la final de la Eurocopa 88, en la que Holanda, con Rinus Michels de nuevo a la cabeza, ya sin Cruyff o Neskens, ya simplemente por cuestiones naturales del tiempo, pero con un equipazo con Koeman, Rijkaard, Gullit o Van Basten, entre otros, derrotaba esta vez sí a la Unión Soviética por 2-0 con ese golazo de volea de Van Basten entrando al segundo palo que me parece particularmente prodigioso. Un estadio, Tony, que como hemos albergado una final olímpica, una final europea, una final de un mundial. Vamos, un auténtico icono del fútbol, una catedral con letras mayúsculas. Sí, sí. Normalmente dicen si las paredes hablasen, en este caso si las gradas hablasen. La de cosas que habría que rememorar. Y es que el Olímpico de Múnich es lo que es por los partidos que ha alojado, pero, ojo, también por los jugadores que han dejado huella en él. Es un recinto de culto que ayudó a ganar al Bayern nada más y nada menos que 21 Bundesligas, que vibró en noches europeas inolvidables, que llevaron al club bávaro a nada menos que 4 finales de Copa de Europa. Pero no solo han dejado huella jugadores del Bayern. Evoquemos alguno de los jugadores que han marcado la historia del estadio. Tenemos que empezar, obviamente, por el Torpedo Müller, su primer amor y con el que mantuvo un idilio goleador durante más de una década. Y seguir Franz Beckenbauer, levantando al cielo de Múnich la Copa del Mundo del 74 y, como no, el resto de mitos del Bayern, tricampeón de Europa de los 70, el mejor de la historia de este grandísimo club, Sepp Maier, Paul Breitner, Uli Hoeneß. Sí, y no solo destacan, dado ese bagaje, ¿no?, del estadio, no solo destacan en su historia jugadores alemanes, porque qué decir de la selección de Polonia del 72 que hemos comentado antes, una selección que presentó al mundo algunos de los mayores mitos de su historia precisamente en el césped muniqués. Kas Deina, el autor de los 2 goles en la final, con ese mítico 12 a la espalda, probablemente el 12 más mítico de la historia del fútbol, igual junto a Marcelo. Jerzy Gorgon, el extremo Robert Gadocha o el implacable goleador Lato. Lato, que en el 74 volvió también al Olímpico de Múnich para hacerse con el tercer puesto del Mundial tras derrotar a Brasil por 1-0 con gol suyo. ¿Qué decir de la selección holandesa del 88? Gullit levantando la Euro con las rastas al viento frente a unas gradas teñidas de naranja, de orange ese día. Y bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Marco Van Basten con ese balón que cayó del cielo y que clavó en el otro palo del portero Rinat Dasaev. El campo, desde luego, pocas veces habrá visto un gol como ese. Además de jugadores, un entrenador como Brian Clough, ¿no?, como líder de ese Nottingham que hemos comentado, que subía al cielo en una noche de primavera de Múnich. Karl-Heinz Rummenigge, el gran jugador del Bayern de los 80, Lothar Matthaus y su despliegue incansable. Oliver Kahn, el mejor portero que ha defendido las porterías del Olímpico, junto a Sepp Maier. La lista pudo ser todo lo larga que queramos hacerlo. Bueno, te falta Nicolás Anelka, ¿no? Con el cabezazo aquel que llevó al Madrid a la final de la Champions. Sí, también podemos meter a Griezmann. Ah, no, ese es del Allianz. Bueno, ¿tú sabes con quién relaciono yo mucho el estadio? Obviamente, ¿no? Por la época que nos tocó vivirla como aficionados. A Giovanni Elber. Sí, Carsten Janker, Giovanni Elber. Sí, Giovanni Elber es olímpico de Múnich. 100%. Bueno. Más, incluso más, se me viene más a la mente más que Klinsmann, no sé por qué. Sí, bueno, porque remataba una lavadora y el ambiente del Olímpico de Múnich era perfecto. Sí. Y daba la sensación, fíjate, ahí con esa amplitud que tenía el campo, normalmente la amplitud va en contra del ambiente y en contra de la presión,
pero yo sentía que era como que tenías más espacio para meterte en la portería y sacarte de ella por detrás empujando. Yo recuerdo a Carsten Janker, no sé si es cierto, pero Sí. tengo sensación de verlo en la línea, en la raya de gol, empujando ahí para meterse dentro de la portería. Me pareció un estadio terrorífico, Sí, sí. como rival. Tremendo, tremendo. Era un infierno, un infierno. Pero bueno, como todo, Tony tiene su final. Porque es que desde mediados de los 90, este estadio tan mítico comenzó a estar en entredicho. ¿Por qué? Pues porque por un lado daba pérdidas. Y eran pérdidas de dinero público. Eso no lo hemos comentado, pero el estadio no pertenecía al Bayern, no pertenecía al Múnich 1860. Ellos pagaban una cuota por utilizarlo. Y el precio del mantenimiento del estadio era tan alto que ni siquiera las cuotas elevadas de estos dos equipos conseguían compensarlo. Entonces, era, y además tal y como son los alemanes, que los conocemos, que se gaste dinero público en una actividad como esta, pues causaba bastante polémica. Y además, el Bayern quería un estadio más moderno, un estadio que le permitiera generar más ingresos y un estadio que le permitiera generar una atmósfera todavía más vibrante. Yo no sé si en el Allianz Arena lo es, pero bueno, no voy a repetirme. Así que se llegó a plantear una renovación muy importante en el año 98. Uli Genes se puso a cabezón. Mira que el arquitecto tiene pinta de ser cabezón, Gunther Benich, que era el propietario de los derechos de diseño, pero Uli Genes, a cabezón no le gana a nadie, lo convenció y se pensó en algunas medidas para mejorar aquellos errores que el estadio presentaba. Se pensó en bajar el terreno de juego para mejorar la inclinación de las gradas y así mejorar la visibilidad. Se pensó también en cubrir el estadio al completo, pero se pidió presupuesto, eran 150 millones de euros, así que se echaron para atrás. Pues sí, en esas estaban cuando en el año 2000 Alemania pues fue elegida como sede de la Copa del Mundo de 2006. Como ocurrió en 1974, pues Múnich, la ciudad más importante de Alemania a nivel futbolístico, aspiraba a ser la sede principal. Pero el Estadio Olímpico no cumplía con las exigencias de la FIFA. Se volvió a abrir entonces la lata de la reforma. Pero entre que la presión ciudadana era grande y que el estudio del arquitecto Benich comenzó a dudar de la viabilidad del proyecto, se descartó y se optó por construir un nuevo estadio, que incluso contó con el apoyo de un referéndum ciudadano. Sí, igual Ojo que aquí, con el tema, igualito, vamos. Aquí no preguntan ni la hora. Así nacía el proyecto de la Allianz Arena. Y el Olímpico, pues ya tenía fecha de caducidad. Y poco más nos duró, porque el último partido oficial del Bayern tuvo lugar el 14 de mayo del 2005 con una victoria frente al Nuremberg y el 1860 se despidió el 3 de abril del 2005 en un partido contra el Colonia. Y hoy el Estadio Olímpico sigue en pie, como hemos dicho, aunque ya no como protagonista principal, ya es un jubilado, podemos decir. Es un guardián de la historia, sigue recibiendo atletas, conciertos, eventos y podría decirse poéticamente hablando que observa con orgullo cómo su sucesor, el Allianz, escribe nuevos capítulos en el libro del fútbol bávaro, mientras él, pues, nos reofrece o nos devuelve los recuerdos de ese pasado glorioso, presente siempre que nos viene a la cabeza el Estadio Olímpico de Múnich. Y también se podría decir que ve con recelo cómo el Múnich 1860 pues está ahí hundido en tercera división, intentando volver a un lugar que no era raro verle, como era la primera división alemana. Fíjate, ahora después de esto, Marcos, me siento hasta mal y culpable porque en mi única visita que hice a Múnich en su día, fui a visitar el Allianz y no fui a visitar el Estadio Olímpico. Pues fíjate. Y además te falta el estadio del Múnich 1860, el actual, el Grünewald Stadion. Claro, esa para la tercera visita. Entonces estaba todavía en el Allianz, disputaba esos partidos ahí. Estamos hablando de 2014, así que ahí, por ahí no me siento mal. Pues Marcos, muchísimas gracias por este trabajazo. Yo he gozado mucho volviendo a visitar este estadio. Bueno, hemos aprendido un montón. Hemos aprendido un montón de ese estadio que para nosotros era casi una sensación y un diseño y que ahora hemos visto pues que es mucho más. Sí, además, como bien decías, ¿no? Muy icónico por su estética, un estadio que lo veías en televisión y enseguida identificabas
cuál era, diferente a los demás olímpicos, nada que ver con el Olímpico de Roma, nada que ver con otros estadios de esta índole, era diferente en todo, ¿no? Y con una personalidad propia que al final es lo que le da a un estadio esa vida propia. Sí, una maravilla. La verdad es que siempre ha sido uno de mis estadios favoritos y mira, me alegro que en esta ocasión, aunque no se utilice tanto, pues no lo hayan derruido y podamos seguir visitándolo en el caso de que volvamos a Múnich. Pues aquí ponemos punto final a esta segunda entrega de Catedrales. Recordad que la primera fue el viejo San Mamés. Por aquí aparecerá el enlace para que podáis disfrutarlo y verlo al igual que hemos disfrutado con este viaje por el Olímpico de Múnich. Agradeceros a todos los que habéis estado ahí. Recordad que podéis seguir y apoyar el proyecto, nuestras redes sociales en X, @cafekarlovich, en nuestro canal de YouTube. Suscribiros, campanita, likes, toda esa interacción, comentarios. Comentad, por favor, todo lo que opinéis, tanto positivo como negativo. Así vamos también nosotros mejorando. Toda crítica es bienvenida. Podéis seguirnos en nuestras plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.